estaba leyendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional y ahí sí, ni Páramo con Ciro Gómez Leiva, ni Chumel Torres van a poder contrarrestar esto que dice el Fondo Monetario Internacional. La economía mundial pierde inercia ante unas tasas de interés más altas, la guerra que continúa en Ucrania y las crecientes fracturas geopolíticas, según advirtió el Fondo Monetario Internacional. Estima que el crecimiento económico global perderá velocidad a un 2.9% en 2024 en comparación con el 3% de este año. Pero no todos son malas noticias, dicen desde el Fondo Monetario Internacional, y prevén que la economía de México crecerá más. Holas, pues sí funciona eso de primero los pobres, mi querido Víctor Aramburu. Sí, justamente, y bueno, pues de hecho con lo que acaba de suceder entre Israel y Palestina, pues es muy probable que nuevamente regrese un poco una espiral inflacionaria, porque pues es de esperar que haya pues ahí algún tema, sobre todo con los países árabes, que además, hay que decirlo, o sea, vamos, no que haya una escalada del conflicto, ojalá no, que se llegue a involucrar a Irán, pero siempre que hay algún conflicto en el Medio Oriente, pues esto se refleja en dos cosas, que es lo que hemos visto. Por una parte, pues las acciones, ¿no?, de las empresas armamentistas, que parece ser que pues lo estaban deseando, ¿no?, que sucediera algo así, y en el precio del petróleo, ¿no?, por ser una de las regiones, bueno, es la región que más produce y que más yacimientos tiene, pues de este insumo que es fundamental, aunque haya quien lo niegue, tanto para la movilidad, por una parte, para el transporte, pero pues también para, por ejemplo, la producción de alimentos, ¿no? Y en ese sentido, pues ya vimos que a México, pues no nos fue mal, a diferencia de otros países, y pues tampoco, de hecho, o sea, no fue tan fuerte, ¿no? O sea, sobre todo en la inflación en alimentos. Lo que podemos esperar, desgraciadamente, es que si este conflicto continúa, pues que haya un incremento en el precio internacional del petróleo. Ahora, eso lo que va a hacer seguramente pues es que no bajen las tasas de interés. Entonces, que continúen relativamente altas, porque pues digamos que es la forma neoliberal, pero pues más aceptada de controlar la inflación, ¿no? Por medio de incrementar la tasa de interés. Y eso va a comprometer justamente, y yo creo que es lo que está previendo el Fondo Monetario, pues el crecimiento de varias economías. Ahora, en ese sentido, pues México lo que ha mantenido pues es estabilidad macroeconómica. De hecho, es muy paradójico que lo diga el Fondo Monetario Internacional, porque hay que recordar que en tiempos de la pandemia, pues una cantaleta, no solamente de la gente del fondo, sino de los disque expertos en México, incluyendo algunos progresistas, pues el mantra que repetían era endeudate, 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 porque y reparte ese dinero. Y el gobierno del presidente López Obrador pues decidió amarrarse, ¿no?, al mástil, como en la Odisea, y no hacer caso de esto, porque ¿qué es lo que hubiera pasado? Que si se hubiera endeudado México con esta alza en tasas de intereses, pues seguramente se hubieran tenido que cancelar o al menos ralentizar algunas de las obras, o posiblemente no expandir, ¿no?, el gasto social, o incluso recortarlo. Y pues el hecho de no haber hecho caso a las recomendaciones tanto del fondo como de sus supuestos expertos, así como de pues la cierta progresía neoliberal en México, pues permite que tengamos esta situación relativamente laxa por ahora, y que pues continúen estas obras, las cuales también están apuntalando el crecimiento de la región sur-sureste, y que también estamos viendo cifras de crecimiento de la inversión, por una parte de la inversión pública, sobre todo en las obras que tienen que ver con el Tren Maya, con el tren transísmico y con la refinería de Dos Bocas, pues que están generando mucho empleo por una parte, y crecimiento en una región que había quedado rezagada durante todo el periodo neoliberal y solamente se había beneficiado
el centro y el norte del país, y pues ahora son las que tienen más altas tasas de crecimiento, por una parte, y pues eso se refleja finalmente en el crecimiento de la economía mexicana, pues que incluso el propio Fondo Monetario Internacional lo está admitiendo. Y ahora, si no se hizo, ¿no? Justamente a diferencia de otros países que repartieron mucho dinero durante la pandemia, fue porque eso se hizo antes en México. El haber introducido pensiones universales para adultos mayores, por una parte, haber incrementado el salario mínimo, que a su vez tiene efectos también en el sector informal, por más que también era un mantra, ¿no? Neoliberal de decir, no subas el salario mínimo porque eso te va a generar inflación, cosa que pues ya vimos que no sucedió, y mucho menos al nivel de otros países, pues permitió, ¿no? Que pues las cifras que vimos recientemente en 2022, ¿no? Que se ha incrementado el ingreso de prácticamente todos los grupos de deciles de ingreso, pero particularmente el del 20% más pobre, y eso lo que tiene efectos pues es que generalmente la gente más pobre consume de manera local, entonces no se gasta tanto en artículos importados, y lo que estamos viendo también pues es un fortalecimiento del mercado interno, particularmente del sector servicios, y pues eso lo que lleva es a que ya no haya tanta dependencia, sí la sigue habiendo, pero vamos, ya no tanto como la había antes respecto a las exportaciones como motor de crecimiento. Entonces, vamos, estamos entrando en una espiral de círculo virtuoso que desgraciadamente muchas otras regiones del mundo no lo tienen, y que también nos estamos viendo beneficiados por el nearshoring, ¿no? O sea, está creciendo la inversión pública, pero también la privada, porque finalmente los inversionistas extranjeros reconocen que México, pues, es un lugar seguro, ¿no? Ante tanta incertidumbre a nivel internacional, pues es un lugar seguro para venir a invertir, y desde aquí poder exportar a diferentes otras regiones del mundo, digo, principalmente Estados Unidos, que se lleva más del 80% de nuestras exportaciones, pero es posible que en la medida en la cual crezcan las exportaciones y el volumen de, sobre todo manufacturero, pues se puedan exportar a otras regiones del mundo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ahí sí, quien se está viendo beneficiado principalmente por lo pronto, pues es la parte norte del país, por un tema de costos de transporte, pero una vez que se cuenten con obras como el tren transísmico, pues pudiera ser que se empiece, y que tiene además planeados 10 parques industriales alrededor del tren transísmico, que se empiece a beneficiar, y esta parte manufacturera pues empieza a llegar finalmente al sur-sureste, ¿no? Que también es un asunto pendiente. Entonces, pues sí, supongo que el Fondo Monetario Internacional hace regañadientes, porque también están perdiendo muchos clientes, ¿no? Ya muchos países ya no les piden prestados, sino le piden prestado, por ejemplo, a China, que ya se convierte también en otra opción, pero pues finalmente pues reconocen que México tenga esa estabilidad tanto macroeconómica como política por otro lado. Así es.